días, amigos de Forum. Siempre hablamos de los bajos fondos del ser humano, los bajos fondos que llevamos todos dentro, pero que llegar hasta ellos y mirar produce vértigo, porque nadie, ninguno de nosotros, puede imaginar cómo en situaciones extremas podemos reaccionar aunque creamos que haríamos esto o lo otro, ¿verdad? La persona que necesita vengarse también necesita tener las heridas abiertas para poder hacerlo. Este es un pensamiento del gran pintor Francis Bacon, que nuestro invitado de hoy ha tenido muy presente a la hora de elaborar este libro del que hoy nos viene a hablar, a compartir con nosotros, Respirar por la herida. Víctor del Árbol, eskerrik asko, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Forum. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer Bueno, estar aquí. además, hablábamos de Bacon, pero has elegido esta portada muy freudiana. No me refiero al psicoanalista, sino a la pintura de Lucian Freud, que recientemente además nos ha dejado. ¿Por qué es expresivo esto del contenido del libro? ¿Por qué esta portada? Bueno, porque Lucian Freud era un retratista muy peculiar, ¿no? Y de hecho esta portada es un autorretrato, se llama Reflexión con niños, y a mí me encantó porque la primera vez que lo vi me impactó mucho la carnalidad de su pintura. Y entonces luego descubrí que que era nieto de Sigmund Freud y que los retratos que él hace no son retratos de lo que ve, sino de lo que transpira la imagen que él ve, ¿no? Él lo que pinta en realidad es lo que ve detrás de la piel, lo que ve detrás de la carne, ¿no? Y entonces eso me llamó mucho la atención porque tiene que ver con el protagonista de la novela, que es pintor también, retratista, y que, bueno, pues tiene que pintar a un personaje muy peculiar y en función a medida que lo va conociendo, va cambiando su percepción de cómo debe pintarlo, ¿no? Va evolucionando y por eso me llamaba mucho la atención. Sí, además alumno como fue de Francis Bacon, como decíamos antes, ¿no? El gran maestro también de del alma a través de esos retratos impactantes que hacía, ¿no? Bueno, leí hace poco también que, antes de leer el libro, que te surgió la idea del libro a raíz del asesinato de las 3 niñas de Alcácer, que nos conmovió este hecho a todos, y la reacción que tuvo la gente de alrededor tuyo, ¿no? Sí, porque me llamó mucho la atención, bueno, fue un caso pues muy sonado, donde además uno pues tenía la sensación como de que la justicia no había actuado con la celeridad necesaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y en una cena entre amigos, todos con hijos, pues bueno, salió la típica conversación de qué haríamos nosotros si nos viéramos en esa situación, ¿no? Entonces unos decían una cosa, otros decían otra, y yo pues escuchaba, observaba y me di cuenta de que no era así, de que nosotros podemos pensar que actuaremos de una manera determinada, pero lo hacemos desde un punto de vista controlado, en un entorno entre amigos, pero hasta que esa posibilidad no se hace realidad, tú en realidad no tienes certezas, no sabes cómo vas a reaccionar. Y eso es lo que me interesaba, saber qué tipo de reacciones puede provocar una desgracia así en nuestra vida y qué tipo de personas llevamos nosotros dentro. Dentro, concretamente, del libro hay, creo que 18 personajes con distintas cosmovisiones. Hilar todo esto, trazar todo esto con el personaje, lógicamente, principal. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, pues... ¿Han ido surgiendo los personajes? No. Yo siempre, todas las novelas que escribo parten de personajes que son los que van creando la trama, ¿no? Decías que era una trama polifónica, ¿no? Sí, porque me gustan las novelas que tengan muchas voces, muchos puntos de vista, y en torno a una misma cosa, es decir, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de la familia, hay muchas maneras de interpretar esa realidad. Y a mí me interesaba crear personajes, espejos, donde cada lector pueda encontrarse en un momento u otro, ¿no? Y por eso pensaba que los personajes que hay aquí son los que tenían que estar, o sea, no sobra ninguno, ¿no? Hay personajes que en apariencia son como muy secundarios, pero ves como poquito a poco, a medida que va avanzando la historia, van ganando peso, ¿no? Como la levadura, van subiendo y llega un momento en el que yo creo que al lector le acaba
importando la vida de todos ellos, ¿no? Más que lo que pasa realmente en la novela, más que el desarrollo de la trama, lo que te acaba importando es cómo han llegado ahí esos personajes y por qué reaccionan como reaccionan. Bueno, el principal protagonista es Eduardo, como antes has mencionado. Bueno, Eduardo y los que desaparecieron antes de Eduardo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues, ¿cómo es este arranque, vamos a decir, de la vida de Eduardo, donde se empiezan a aparecer todos los demás escenarios? Mira, la trama parte de una pregunta muy sencilla, ¿no? Y es cómo seguimos adelante con nuestras vidas cuando ya no nos quedan argumentos para vivir, ¿no? En el caso de Eduardo, pues representa, cuando empieza la novela, representa que es un pintor que tenía muchísima proyección como retratista, que estaba felizmente casado y tenía pues una vida como muy estable. Hasta que de repente, pues, en un accidente de tráfico, él pierde a su mujer y pierde a su hija. Y además se da la circunstancia de que el conductor que ha provocado ese accidente se da la fuga. Y entonces, pues, él pierde de alguna manera toda su razón de vida. A partir de ahí, él entra en una vorágine de destrucción, de autodestrucción, y hasta que conoce a otro personaje clave de la novela, que es Gloria, que es una concertista profesional, que ha perdido también a un hijo suyo en un accidente de tráfico. Entonces esta mujer contrata a Eduardo, porque sabe que ha sido un pintor conocido y tal, para que haga un retrato. Eduardo piensa que Gloria le va a pedir que retrate a su hijo, pero lo que Gloria le pide es que retrate al hombre que ha matado a su hijo. A partir de aquí, de este triángulo, pues bueno, en fin, vamos a hablar de algo más que está dentro del triángulo o rozando el triángulo, dentro, un poco fuera. De todas formas, hay un momento también, antes de conocer a Gloria, muy significativo, que ve una figura. O sea, es también una novela de simbolismos, de imágenes, ¿no? Porque él ve una figura en el parque que le recuerda a su mujer y entonces luego se da cuenta que, bueno, pues que Gloria podía ser o es, o sea, que le había hecho de alguna forma un seguimiento, ¿no? de su vida, de su trayecto, ¿no? O sea, que no era casualidad tampoco que le llamara a él, ¿no? En esta novela no hay nada. No hay casualidades. Nada. A mí lo que me gusta con el lector es establecer esta complicidad de que cualquier cosa es importante. Un tipo que te encuentras en el metro y que te mira aparentemente con indiferencia tiene luego su importancia. Una persona que ves en un parque mientras estás recordando a tu mujer, pues tiene su importancia. Quiero decir, yo no creo en las casualidades. Te lo iba a preguntar ahora. ¿Nada es casual? Yo no creo en las casualidades en la vida. Yo creo que todo lo que nos pasa es consecuencia, de alguna manera, de una cadena de actos que nosotros provocamos, ¿no? Y en esta novela, pues como esa visión de la vida se queda plasmada. Hay cosas que en apariencia resultan azarosas, que las achacamos a la mala suerte o que le echamos la culpa a los demás de lo que nos pasa, pero yo lo que mantengo es que todo lo que nos pasa, todo, en el fondo, es responsabilidad nuestra. Y en esta novela es así también, ¿no? Hay un momento en el que ella le dice: tanto tú como yo somos muertos vivientes, porque les une la misma situación, la desaparición traumática de un hijo. ¿Crees que todas las personas cuando... ¿qué forma de resolver? Porque claro, convertirte de por vida, efectivamente, en esa expresión, en un muerto viviente, porque deambulas por la vida, cuando te han amputado algo tan importante de forma violenta como un hijo, ellos lo canalizan a través de... Antes no se habían planteado canalizarlo a través de la venganza, pero aquí aparece ya, es donde se empieza a remover un poco la historia. Sí, bueno, hay digamos dos fuerzas ahí que luchan entre sí. Por una parte, por ejemplo, Gloria sí que tiene un deseo de venganza y además un deseo de venganza como muy premeditado en el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, Eduardo lo que intenta simplemente es olvidar. Es decir, son dos fuerzas, ¿no?, distintas, son dos maneras, son dos estrategias de intentar salir adelante. Lo que pasa es que el olvido no siempre es posible, sobre todo cuando los demás te obligan a recordar continuamente, como es su caso. Y en el caso de Gloria, la venganza, pues me resulta un tema muy interesante porque quizá no acaba siendo una solución,
pero a los personajes de esta novela no les importa si la venganza les va a hacer sentirse bien o mal, sino simplemente responden a una necesidad imperiosa de resarcirse de alguna manera de una situación que ellos han considerado que es injusta, ¿no? En el caso de Gloria, si la justicia, digamos, si el sistema legal le hubiese de alguna manera en su momento apoyado, porque no quiero desvelar cosas de la novela, pues seguramente esa venganza ella no habría tenido la necesidad de... ¿No crees que la venganza en estos personajes es también una forma de mantener vivos, entre comillas, a los seres que se han ido? Sí. Sí. Y sobre todo es una manera de mantenerse vivos ellos. Ajá. Es decir... De que su vida tenga razón de ser. Exactamente. Es decir, en esta novela hay personajes que prolongan muchísimo tiempo el momento final de su venganza. ¿Por qué? Porque saben que en el momento en que esa venganza se cumpla, pues su vida ya deja de tener un objetivo, ya deja de tener una razón de ser, ¿no? Entonces, vengarse es una manera de mantenerse vivo, ¿no? Es una manera absurda porque al final te acabas dando cuenta de que las víctimas y los verdugos se acaban mezclando en ese deseo de venganza, ¿no? Y otra cosa que yo planteo aquí es que la venganza no tiene vuelta atrás. Es decir, cuando tú das ese paso, cuando tú cruzas esa frontera, ya dejas de ser la persona que eras. ¿No? ¿Por qué? Porque te conviertes de alguna manera o te transformas de alguna manera en algo que supura dolor, que supura ira, que supura sentimientos incompatibles. Respirar por la herida. Exactamente, incompatibles con el hecho mismo de vivir, ¿no? Bueno, también creo que en el libro hay un gran análisis, aunque sean personajes que están ahí flotando un poco alrededor de los principales de lo que es el alma femenina. También hay un gran análisis depurado de definir a estos personajes a su forma femenina. ¿Lo ves así? Sí. En todas las novelas que yo he escrito, la fuerza motriz son las mujeres. O sea, eso es. ¿Por qué? Pues es una buena pregunta que no sé si tiene una buena respuesta. O sea, no es una cuestión que yo me haya planteado. Pero sí que es verdad que en el caso de esta novela, y sobre todo en la de la tristeza del samurái, la anterior, la mujer suele ser vista por el hombre como un sujeto pasivo, ¿no? de su propia vida. Y de alguna manera yo lo que intento es que las mujeres de mis novelas se rebelen contra su destino, tienen un destino predeterminado, marcado por los hombres que las rodean. Y ellas de alguna manera intentan coger las riendas de sus vidas y rebelarse contra eso, ¿no? Por dar alguna pincelada de lo que los lectores y lectoras se van a encontrar en esta pedazo novela, es impresionante el momento en el que Eduardo coincide con el hombre al que va a retratar, ¿no? Y muchas de las frases que vamos a leer en el libro cuando le dice: el arte no es más que una mentira que nos ayuda a comprender la verdad. Sí, yo creo que es así, ¿no? Cualquier expresión de arte, cualquiera, la pintura, la música, la literatura, solo es una aspiración a la verdad, ¿no? Es una visión que nosotros tenemos de la realidad. O sea, creamos el arte porque hay cosas de nuestro entorno, cosas de nuestra naturaleza inasumibles, que somos incapaces de tener y de asumir. Y entonces creamos la ficción de que podemos controlarlo todo, de que podemos conocerlo todo a través del arte, ¿no? Por eso cuando él empieza a pintar a Arthur, que es este personaje misterioso, yo te decía al principio que su visión va cambiando en función de lo que él va conociendo. O sea, él empieza a investigar, empieza a indagar sobre ese personaje y entonces se produce un efecto espejo, ¿no? Llega un momento que el modelo y el retratista se confunden. Bueno, porque tienen también otro elemento común que nace un poco ahí cuando ya se... Un elemento común que es lo que no sabíamos al principio, que Arthur
también está desposeído de otro ser querido. Exactamente. Sí. Que además incluso, y te lo pregunto, es todavía más dramático porque no tiene garantías de que esté vivo o esté muerto. Sí, bueno... Quizás peor, ¿no? Peor y de alguna manera mejor, ¿no? Peor porque no tienes a quien llorar, no tienes algo a lo que asirte, ¿no? De hecho, creo que hay en algún momento de la novela que se dice, si al menos tuviera donde llorar, si al menos tuviera una tumba donde ir. Supiera, ¿no? Seguro que a partir de este momento puedo ser otra persona o puedo... Que puedo pasar página, ¿no? Entonces, lo que a él le pasa es precisamente eso, no puede cerrar ese capítulo de su vida hasta que no tenga la certeza de que esa persona que él ha perdido ya no está. Pero a la vez también es su motor, también es esa esperanza a la que él se aferra como un clavo ardiendo, ¿no? Y pues de alguna manera la idea de encontrar a esa persona le podría dar una segunda oportunidad, ¿no? Hay un pensamiento clave también en esta parte de la novela, que es cuando se dice uno de los personajes, ¿para qué queremos el dolor si no se puede compartir con quien te lo inflige? Claro. Este es un poco ya como el rizo del rizo, ¿no? Sí. Sin dar muchos datos de lo que nos vamos a encontrar, porque ahí tenemos este protagonista, el encargo que recibe, aparece esta persona, bueno, suceden un montón de cosas y entonces es cuando le empieza a intentar retratar y entonces ahí es donde aparece uno de los grandes protagonistas del libro o la protagonista, que es la venganza, ¿no? Ahí es donde aparece con mayúsculas, ¿no? Claro, la venganza es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces dices, si la persona de la que tú te vengas no sabe que tú eres el causante, no tiene sentido esa venganza. Es decir, quien se venga lo que espera es que tú sepas que el culpable soy yo, o que el causante de ese dolor soy yo, ¿no? No existe la venganza anónima, no tiene sentido. O sea, ¿por qué? Pues yo creo que por una razón muy sencilla, porque quien se venga lo que quiere es hacer sentir al otro el mismo dolor que él te ha infringido, ¿no? Entonces, pues ahí está esta idea de que la venganza no solo tiene que consumarse, sino que además se tiene que hacer pública. Es decir, se tiene que conocer. De todas formas, yo personalmente, te lo hago en forma de pregunta, pero te lo lanzo, a diferencia de otras entrevistas que he visto, difiero, porque yo creo que la venganza en este libro no es la protagonista principal, es un instrumento al servicio del ejercicio del poder. Yo creo que el poder es el amor y el poder son las claves de este libro. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no diferimos demasiado, ¿no? Ya me gusta, ya que... Bueno, una novela tiene diferentes niveles de lectura, ¿no? Y entonces uno de ellos, evidentemente, es la venganza, que está muy presente. Pero a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo las relaciones de amor en esta novela, ¿no? Es verdad que el poder también está muy presente en sus diferentes facetas, ¿no? En lo que significa como dominio, etc. Pero a mí me interesan muchísimo las facetas del amor en todas sus formas. El amor enfermizo, el amor romántico y, sobre todo, esa línea que hay entre el amor y el odio, ¿no? Que alguna vez yo he comentado, cómo se puede pasar de una cosa a la otra. Esa membrana tan fina, con ¿no? Tantísima facilidad. Hay un personaje en esta novela que a mí me fascina y que yo le recomiendo a los lectores que le presten muchísima atención, que es Andrea. Andrea es un personaje que está en un sitio X, está encerrada, no puedo explicar muchas cosas, pero esta persona ejemplifica perfectamente esto, cómo se puede pasar del odio al amor o viceversa, del amor al odio, en cuestión de un Quizás es más fácil pasar del amor al odio que del odio al amor, ¿no? Del odio al amor tienes que incorporar más... es más gratificante, lógicamente, pero quizás sea más difícil, ¿no? Es un descubrimiento. Es decir, pasar del amor al odio es una excepción, ¿no? Pasar del odio al amor es un descubrimiento. Entonces es distinto y tal. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que
en esta novela están todas las facetas del amor, yo que sé, por ejemplo, el amor de una madre hacia sus hijos, o sea, lo que podemos entender nosotros por amor. También está lo que entendemos como el amor enfermizo, que es el suplantar al otro, el apoderarnos del otro y dominarlo hasta convertirlo en cenizas, nada, vamos, en ¿sabes? nada. En deshacerlo, ¿no? Hasta que conseguir que dependa absolutamente de nosotros. Hay un personaje secundario que en un momento determinado le dan una virtud, vamos a decir así, que también puede ser clave en el libro, te lo pregunto, que es el armenio, cuando dice, tiene el don de ver lo que los demás esconden. Sí. Un poco ese hurgar, esa capacidad de ver lo que uno tiene dentro, también es importante aquí. Sí. Además, el armenio es un personaje que en apariencia parece que es ahí como una fuerza en suspenso, ¿no? Y luego te das cuenta de que no, de que realmente tiene muchísimo peso. ¿Por qué? Porque es el armenio es un delincuente profesional, un psicópata, diría yo, ¿sabes? Porque tiene el perfil del psicópata, pero que precisamente convierte el amor en su fuerza motriz, ¿no? Es decir, bueno, no es que no se pueden desvelar muchas cosas de esta novela, pero sí que es verdad que él, su don, su virtud, es la capacidad de ver más allá de lo que los demás ven, que es, por ejemplo, por lo que hablábamos antes de Lucian Freud, efectivamente, ¿no? Cuadro, efectivamente, ¿no? Por eso decía yo que eres una clave, ¿no? del libro. Esas personas que tienen la capacidad de conocer las debilidades de los demás, porque normalmente lo que uno intenta ocultar son sus propias debilidades, no sus fortalezas, ¿no? Y él es capaz de descubrirlas y de explotarlas, ¿no? Sí, como bien dices, la novela es otro ejemplo que podemos ver en el libro, es una trenza que cada vez se va más trenzada, está más trenzada, y que a medida que avanza la trama, el material de la trenza se va engordando, se va endureciendo. Es como si echaras, como pones metafóricamente, agua, y cada vez está más dura, más tensa, más indivisible todo, ¿no? Bueno, es que yo también tengo la idea de que todos estamos interconectados de alguna manera, ¿no? Y de que yo entonces lo que hago es condensar a estos 18 personajes, que cada uno anda su vida aparentemente por su camino, pero al final te acabas dando cuenta de que no, de que son como un manojo de esparto, digo yo, ¿no? Que cuando lo mojas se vuelve aquello tenso y se vuelve indivisible ya, claro. Y entonces ya no puedes explicarte la vida de cada uno de los personajes sin el otro. ¿No? Bueno, otro análisis interesante, sin desvelar la trama, bueno, por lo menos la parte principal ya la hemos contado, pero yo creo que es muy interesante porque el lector, la lectora se van a encontrar con un gran análisis de las relaciones padres e hijos, ¿no? El amor, el consentimiento, no el odio, pero sí cómo esas relaciones al final un poco tóxicas que creamos provenientes de nuestras propias frustraciones, ¿no? Sí, tú me estás hablando a lo mejor de Maribel, Sí, o sea, es un hecho innegable de que todos venimos de alguna parte, todos somos hijos de alguien, ¿no? Esto también se dice en la novela. Y que las frustraciones de nuestros padres, como sus expectativas y sus esperanzas, normalmente se vierten en nosotros, normalmente se vierten en los hijos, ¿no? En esta novela se da la circunstancia curiosa de que hay padres, sin entrar en detalles, hay padres que lo que intentan es traspasar ese odio que ellos sienten a sus hijos, para que ellos continúen la cadena. ¿no? Y que perfeccionen, ¿no? Y que cuando la capacidad de vengarte, la capacidad de ser malo. Y que cuando ellos ya no tienen la capacidad física, como es el caso de Maribel, de llevar a cabo esa venganza, lo que esperan es que su hijo lo hagan por ella, ¿no? Sin importar que con ello estás destruyendo a la vez la vida de tu hijo, ¿no? Esto forma parte de la realidad. Es decir, yo, por ejemplo, conozco muchísimos casos de padres que se están separando, por ejemplo, ¿no? Que están viviendo un divorcio conflictivo. ¿Cuántos padres y cuántas madres emponzoñan a los hijos para utilizarlos como arma arrojadiza? ¿Cuántos? Es injusto. Es injusto, pero de alguna manera
tú ya estás creando un prejuicio en tus hijos pues, con respecto a tu madre o con respecto a tu padre, es que es así o es que es así, ¿no? Hablabas en alguna entrevista que has concedido que efectivamente la venganza es algo muy tribal, es un sentimiento muy primitivo, pero si te das cuenta, aquí la venganza como concepto en la novela está absolutamente... es una estrategia. O sea, es una estrategia, está absolutamente encauzada desde el principio, ejecutada desde el principio hasta el final por los principales protagonistas del libro, ¿no? Sí, o sea, lo tribal se convierte en algo absolutamente intelectual, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que hay dos tipos, dos reacciones. Una es, por ejemplo, la de Eduardo al principio de la novela, que es instintiva, ¿no? Que es esa necesidad de hacer explotar el dolor, ¿no? Ese grito, ¿no? de necesidad de explotar. Pero luego hay otro tipo de venganza que es sutil, que dura años, que dura toda una vida. ¿Tú has visto la película de Clint Eastwood, Mystic River? Sí, claro. Es que a mí hay cosas de esta novela que me recuerdan muchísimo a la película de Clint Eastwood. A mí me encanta esa película y me encanta el libro de Denis Lehan y lo recomiendo. Y me encanta por eso, por el papel que juega el pasado en el presente y en el futuro, ¿no? Y además me encanta porque es una película que parece que tiene un ritmo como muy bajo, ¿verdad? Como muy constante y tal, y que no van pasando cosas, pero en realidad todo lo que va pasando es terrible. Sí, sí, sí. Es terrible. Con un montón de protagonistas también que pululan alrededor de la idea principal, ¿no? Sí, sí. Pero, de todas formas, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál crees tú que es el antídoto contra el instinto de la venganza, contra el odio? Pues yo creo que es el perdón. Ahí hemos dado en la... Hemos metido el dedo en la llaga. Yo creo que es el perdón, Víctor. pero te diré una cosa. Yo creo que para perdonar hay que ser muy valiente. Y hay que estar muy, 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 muy enganchado a la vida y muy enamorado de la vida. Hablabas de la piedad también en otra entrevista. De la piedad, bueno, es otra acepción, ¿no? Pero sin piedad tú no puedes perdonar. Es decir, si tú no tienes la capacidad de empatizar de alguna manera con las personas que te han hecho daño, no las puedes perdonar. Es decir, puedes intentar olvidar. De todas maneras, yo soy de los que piensa que el olvido es imposible. O sea, tú no Tienes puedes. que perdonar. Tienes que perdonar. Y de hecho, aquí nos vamos a encontrar personajes que perdonan y otros que no. Exactamente. No vamos a decir quiénes no perdonan. No, pero... Y quiénes la solución a no perdonar es desaparecer. Exactamente, pero en esta novela precisamente los personajes que tienen una, vamos a llamar de alguna manera, una segunda oportunidad, son los que tienen la valentía de perdonar. O sea, los que tienen la valentía de enfrentarse a su enemigo, por decirlo de alguna manera, y entenderlo y empatizar con él. Y eso es muy, muy, muy difícil, mucho más que vengarse. Y el perdón es algo que se... ¿Tú crees que es una decisión? ¿Nace de una decisión? Sí, sí, sí. Así como la venganza nace de un impulso, perdonar tiene que ser una decisión consciente. ¿Por qué? Porque no nos sale de dentro, o pienso yo, en nuestra naturaleza el perdón, ¿no? Sino que el perdón es una cosa que hemos aprendido a lo largo de siglos y siglos de convivencia, ¿no? De tener que vivir los unos con los otros. Y llega un momento que te das cuenta de que si no perdonas, no puedes... Esto a niveles colectivos también es no puedes seguir adelante. Esto sirve para todas las sociedades. Es decir, olvidar no vamos a olvidar. O sea, esta es mi Luego opinión. lo de perdonar, claro, socialmente, ¿cómo, cuándo, cómo se perdona? Cuando hablamos de colectivos... Claro, pero es que para perdonar, lo primero que hay que hacer es un análisis justo de la realidad. Es decir, tú no puedes perdonar a quien no quiere ser perdonado. ¿Me explico? Tiene que ser muy difícil a alguien que ha violado y matado a tu hijo o a tu hija. Sí. No quiero desvelar nada del libro, pero ejercitar el perdón, al final es que como no lo ejercites, estás actuando en contra tuyo. Exactamente. Tú te estás destruyendo de alguna manera. O sea, tú le estás dando a la persona que te ha hecho ese daño, la oportunidad de volvértelo a hacer otra vez, continuamente además. Lo que pasa es que es fácil dejarse arrastrar por el río del dolor. Claro. ¿Sabes? Y del odio. ¿No? Eso es, digamos, lo normal, lo fácil. Pero claro, de ahí no sales.
O sea, tú morirás en ese río ahogado también. O sea, no solo te habrán quitado la vida de tus hijos, sino que además te habrán quitado la tuya, te habrán destruido a ti, te habrán quitado la oportunidad de volver a vivir. Bueno, para ver todas estas andanzas de Eduardo hay que leer el libro y, por supuesto, mientras lo estamos leyendo, respirar por las heridas. Pues, Víctor, ha sido un placer y te esperamos aquí siempre con tus nuevas creaciones aquí en Forum. Muy bien, gracias, aquí estaremos. Bueno, y a vosotros todos, ya sabéis, os recomendamos, por supuestísimo, este maravilloso libro y que sigamos siempre, siempre teniendo la capacidad de respirar por la herida. Eskerrik asko agur.